tardes. Con esta presentación se pretende mostrar el informe final para la materia Deep Learning de la maestría en analítica de datos de la Universidad Central. Mi nombre es Edwin Rendón Peña. Este proyecto consistió en el uso de mapas autoorganizados de Cohonen para hacer una propuesta de división demográfica de Bogotá a partir de los resultados de la encuesta multipropósito del año 2021. A modo de introducción, se va a explicar cómo se llegó a este número de variables y cómo se conformó el dataset del cual se parte para hacer el entrenamiento de la red y obtener sus resultados. Como se dijo en la presentación anterior, este estudio se basa en los datos recolectados mediante la encuesta multipropósito del año 2021 que se realiza por parte de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y el Departamento Administrativo de Estadísticas, el DANE. Se aplica en la ciudad de Bogotá, se aplica cada 2 años. Esta encuesta para este año tuvo 13 capítulos. Esos 13 capítulos se subdividen en 3 secciones que son viviendas, hogares y personas. Cuenta con un número total de variables o contaba con un número total de variables de 1590 que hacen las veces de las preguntas que se aplican a la encuesta. A este dataset se le aplicaron 2 filtros. El primer filtro que se le aplicó fue seleccionar unas variables que se relacionan normalmente en la bibliografía, que tienen que ver con la vulnerabilidad social y tienen que ver con aspectos tales como la pobreza, el trabajo, la formación, la vivienda y el entorno, la salud, la participación de los ciudadanos y la vulnerabilidad de esos ciudadanos, que se mide particularmente en cada uno de los instrumentos que se usa. Al aplicar este filtro, que fue a criterio propio basado en esa literatura que se consultó, se obtuvo como resultado una reducción del universo de variables para llevarla a un número de 115. Pues esto es una reducción importante, pero pues se garantizó que todas las variables tuvieran que ver con los aspectos relacionados con la vulnerabilidad social. A partir de ahí se hizo un segundo filtro que principalmente tuvo como criterio el manejo de los datos nulos que traía esa encuesta. Se hizo un análisis de las variables que tenían muchos datos nulos. Esto ya se demostró en el video anterior, en la presentación anterior. Y a partir de ese análisis se redujo el dataset a 51 variables. Con estas 51 variables se hizo el ejercicio que se va a explicar a continuación. También cabe anotar que este ejercicio estadístico se desarrolló en la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños. Se desarrolló, digamos que se tienen como tres campos de aplicación, que es a personas, a viviendas y a hogares. También se seleccionaron solo los datos que tienen que ver con Bogotá, entonces se pasó de 292.281 personas a 235.103 registros de las mismas. Digamos que este es el universo bajo el cual se partió para realizar el ejercicio del entrenamiento. Bueno, para, para realizar la división demográfica de Bogotá se seleccionó una variante de las redes neuronales, que son los mapas autoorganizados de Cohonen o Self-Organized Maps, por sus siglas en inglés, SOM. Este algoritmo lo desarrolló, como pues su nombre se lo da, la persona que lo desarrolló, que es Teuvo Cohonen, a principios de 1980. Digamos que el objetivo inicial de él fue tener una manera de visualizar grandes conjuntos de datos de alta dimensionalidad de manera efectiva. Y pues desarrolló este algoritmo, que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, que puede proyectar un espacio de alta dimensionalidad, datos de alta dimensionalidad en un espacio de baja dimensionalidad de manera automática. Como puede, pues, para este ejercicio
51 variables, pero pues al aplicar el algoritmo uno obtiene una visualización en dos dimensiones que es muy práctico para visualizar y para obtener patrones de esos datos. Eh, ¿Por qué se usa? Porque pues, el algoritmo sirve para hacer clusterización y la clusterización es pues hacer una asociación de variables de acuerdo a unos patrones evidenciados que lo hace de manera automática el algoritmo. Este algoritmo pues se usa principalmente por eso y porque hay algunas aplicaciones que permiten llevar este mapa a un mapa georreferenciado y mirar de qué manera esos patrones se ubican geográficamente y de esta manera podría uno llegar a una propuesta de visión demográfica de una ciudad y de esa manera mirar de qué manera se usa para la toma de decisiones. Pues las principales, este algoritmo consta principalmente de tres momentos. Un primer momento que es como la competencia. Cada, cada individuo con sus variables asociadas es un vector que tiene un peso asociado y los pesos de las neuronas de una grilla que se establece, pues compiten por aproximarse a la estructura de los datos y, y una vez se aproxima a eso, pues cada una de las neuronas compite para, para tener el mayor número de registros. Una vez hay una neurona ganadora o un centroide ganador, se aplica como una función de vecindad o de colaboración, en donde una vez se tiene esta aproximación de los vectores de entrada, se actualizan los pesos tanto de la neurona ganadora como de las neuronas vecinas, disminuyendo ese nivel de incremento del peso a las neuronas más lejanas de la neurona ganadora. Una vez se tiene se tiene esto, pues se ajustan los pesos de nuevo tanto de las neuronas como las neuronas del vecindario. Digamos que esta red neuronal está conformada por dos capas, una capa que es la que define las entradas, que son los vectores de cada una de que hacen a su vez los registros, cada registro del dataset es una entrada y estas entradas a su vez a partir de sus pesos se asignan a una neurona de acuerdo a su similaridad y de esta manera se conforma esta red. Tiene muchos usos, pero nosotros aquí le vamos a dar el uso de clusterización de manera no supervisada para mirar de qué manera se generan los posibles clústeres para mirar la división demográfica de Bogotá. Eh, para su implementación, eh, pues se hizo una estandarización de los datos. Esto es importante, dado que si los datos no se estandarizan, pues hay datos muy disímiles como la edad o el número de pisos de un edificio o ciertos datos que pueden representar por su naturaleza, pueden generar desviaciones de la información. Entonces lo primero que se hace es una estandarización de los datos. Se hicieron unos intentos iniciales para entrenar el modelo con los 235.000 datos del dataset, pero pues toma bastante tiempo. Entonces, a pesar de que se cuentan con buenos recursos informáticos, este entrenamiento con tantos datos se vuelve complejo y usa mucho tiempo. Entonces, lo que se hizo fue sacar una muestra aleatoria de 10.000 datos de ese dataset, garantizando que en ese dataset hubiera datos de todos los sectores, todos los sectores geográficos en los cuales se aplicó la encuesta para garantizar que la propuesta de división pueda llegar a tener pues datos o clústeres en todo el territorio de la ciudad. Para, para la implementación de este algoritmo se usó la librería Minisom. Esta librería pues es una implementación muy sencilla basada en NumPy y pues es
una implementación muy sencilla que está desarrollada para que pues, las personas que están iniciando en el aprendizaje automático y en el deep learning puedan hacer la configuración de una red de este tipo fácilmente. Toda su documentación pues está en GitHub y, pues hay varios ejemplos y mira y muestra de qué manera se pueden comprender los resultados que se van obteniendo con la implementación de esta librería. La configuración inicial de la red se dio pues de manera aleatoria, pero teniendo en cuenta ciertos criterios que se, que se hablan pues en la gente en los investigadores que usan este tipo de algoritmos. Entonces dicen que normalmente la grilla debe ser la raíz cuadrada del total de los datos. Entonces tenemos 10.000 datos, se configura una grilla de 100%. Aquí están los datos, digamos que las dimensiones de entrada que son las 50 variables del dataset. Se habla de 50 porque se eliminaron a propósito las variables relacionadas con la UPZ y con el nombre de la localidad para no generar posibles sesgos. Se tuvo una función de vecindad de uno. Más adelante vamos a ahondar cada uno de los hiperparámetros que tiene este modelo y un aprendizaje, una rata de aprendizaje del 0.5%. Los pesos iniciales son dados de manera aleatoria y se aplican pues al dataset ya estandarizado. Al final pues se establecen el número de iteraciones. Los investigadores que hablan en esto dicen que normalmente debería ser muy superior al número de variables, por lo menos 1000 veces eh, eh, superior al número de variables, pero en principio también se habla que normalmente se inicia una exploración con 500, de 100 a 500 iteraciones para ver los resultados iniciales. Esa fue la configuración inicial de la red y con eso se procedió a entrenar el modelo. Bueno, los resultados iniciales con este modelo, el mapa autoorganizado identifica 7273 clusters. Pues, inicialmente para un mapa de 10.000 neuronas, aquí se puede visualizar de qué manera se organizan los datos en cada una de estas neuronas. Los puntos oscuros en los que más se concentran los registros de esta, pues, luego del entrenamiento. Aquí podemos ver un mapa de calor que muestra eso. A ti también se hizo una visualización por curvas de nivel, donde esos puntos pues se pueden visualizar fácilmente. Digamos que los centroides ganadores del entrenamiento pues configuran un clúster. También se hicieron representaciones en 3D para mirar de qué manera están concentrados los resultados, pero en principio pues esos fueron los resultados que se obtuvieron. Dado esto, pues de acuerdo a la teoría y a la práctica que se debe llevar, pues se hace una búsqueda en grilla para hacer un ajuste de hiperparámetros y ver si hay modelos pues que permiten una mejor visualización y una mejor subdivisión de estos datos. Se estableció esta grilla pues con X y Y valor que pues se funcionan en parejas, unos valores de vecindad de 0,5, 1, 1,5, unas tasas de aprendizaje de este tipo y este número de iteraciones. Estos hiperparámetros están, pues, X y Y representan el tamaño de la red SOM sobre el eje X y sobre el eje Y. No necesariamente tiene que ser cuadrada, pero pues es lo que normalmente se hace para el entrenamiento de estos modelos. ¿Qué significa esto? Que pues la multiplicación de los dos ejes da el número de neuronas que tiene la red. Pues el tamaño de la entrada pues es 51, bueno, 50, eh, lo que implica que cada vector tiene 51 características, pero es una entrada individual. Sigma pues es el parámetro de ajuste del vecindario durante el entrenamiento
y pues controla la distancia gaussiana y la influencia de las neuronas ganadoras sobre sobre las neuronas vecinas. Entonces, de esto depende qué tan amplio o pequeño sea el vecindario de influencia. Este parámetro, pues, sí, cuando se modifica de manera importante, sí tiene incidencia sobre la visualización y sobre la concentración de datos, pero puede generar un número muy alto, puede generar eh, sobreajuste y pues esa no es la idea con el ejercicio. Y una tasa de aprendizaje que pues se mira qué tanto qué tanto se deben actualizar los pesos durante el entrenamiento y controla pues la rapidez con la que los pesos se adaptan a los datos de entrada. Esa es, digamos que, la explicación de los hiperparámetros que considera este modelo y la grilla sobre la cual se hizo la búsqueda y ajustes de estos hiperparámetros. Eh, una vez obtenido estos resultados iniciales, eh, se, se obtuvieron unos resultados muy similares, por lo tanto, con respecto al número de clusters no hubo una variación muy grande. Hubo una variación grande cuando se ajustaba en gran medida la función, la rata la variable relacionada con la vecindad, pero pues es lo que hablaba anteriormente, esto puede generar problemas de sobreajuste, por lo tanto se procedió a, se procedió a trabajar con el modelo inicial, pero dado el número de clústeres que estaba generando, que estábamos hablando de 7200 algo, se procedió a usar una técnica de coger esos clústeres una vez asignados a los registros del data frame, eh, aplicarle un modelo de K-means para predecir cada uno de los registros a un clúster, a qué clúster debería ir. Se restringió a 30 porque digamos que lo que pretende el POD de la ciudad de Bogotá es que la ciudad se subdivida en 30 espacios como administrativos y a partir de eso generar la toma de decisiones de la ciudad. Aquí podemos ver el número de registros por clústeres. Hay unos que tienen muy pocos registros, pero pues esa es la naturaleza que le encontró y a partir de los patrones encontrados por el mapa autoorganizado y por el Camins se dieron. Una vez se establecieron estos 30 clústeres, se procedió a usar el método SHAP, que es un método para explicar de qué manera las predicciones, de qué manera cada una de las variables y su comportamiento influyó sobre la estructuración de cada uno de los clústeres. Esto es un método que se explica para mirar cómo esas predicciones individuales inciden sobre la predicción del clúster en el cual va a quedar. Lo que hace es clasificar las variables por importancia. Cada una de las variables mira qué características de esa variable son importantes y tuvieron que ver con la conformación del clúster. Pues el color representa eh, qué tanto o si la influencia fue positiva o negativa para la creación de ese clúster y las ordena de arriba hacia abajo mirando cuál es más importante y de qué manera en la barra esta barra central si los datos son rojos y se extienden hacia la izquierda significa que tuvieron un mayor impacto positivo en la definición del clúster. Por ejemplo, en este clúster, que esta gráfica para el clúster uno, esto se hizo para todos los clústeres, pero por ejemplo para este clúster, el clúster uno, podemos ver que la edad, eh, el número de pisos y el conjunto residencial tienen un mayor impacto positivo en la definición del clúster. Entonces, ese análisis ya tocará para el ejercicio de la tesis particularizarlo y hacer un análisis descriptivo del comportamiento, por ejemplo, de esas tres variables que tienen una alta influencia positiva para la creación del clúster. Esto se hizo para cada uno de los clústeres generados. Aquí podemos ver, se generó una animación
que va mostrando cada uno de los clústeres. Por ejemplo, aquí en este podemos ver que el número de personas y la considerar si los ingresos son suficientes influyen. Aquí el tipo de propiedad de vivienda y los ingresos suficientes. También la edad, podemos ver que la edad es un aspecto importante. Aquí también la inseguridad en este clúster. Aquí podemos ver pues, que la gente considera que los ingresos son suficientes. La edad de nuevo. Aquí podemos ver que la edad no tuvo una incidencia alta, pero está dentro de los más importantes. Aquí, por ejemplo, si hay condiciones adecuadas para los adultos, está como diría uniformemente. Y así se hizo respectivamente para cada uno de los clústeres. El trabajo siguiente pues, es analizar y hacer una descripción particular de cada uno de los clústeres y mirar de qué manera esto pues, son resultados coherentes y sirven para la toma de decisiones. Las principales conclusiones de la realización de este trabajo es que pues, si bien los modelos de aprendizaje profundo hacen más fácil el preprocesamiento de los datos, es necesario pues, entender el contexto ampliamente para usar las variables que realmente van a permitir un uso, su análisis adecuado y unos datos y una interpretación de los resultados adecuada. Como pudimos ver, pues este dataset tenía 1500 variables. La selección adecuada de esas variables a la luz no sé, de los instrumentos de planeación de Bogotá, de la teoría sobre la desigualdad social, que es lo que se pretende con este ejercicio, es necesario para poder hacer una buena contextualización de las variables y una adecuada selección de esas variables. Los mapas autoorganizados, pues me parece que son un modelo adecuado para realizar predicción de clústeres. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, la generación de tantos clústeres hace que eso sea difícil de interpretar los resultados, a pesar de que pues, el modelo predice bien los clústeres. Entonces, esto se puede hacer un ajuste de hiperparámetros, pues el sigma, la función de vecindad, pero pues esto puede conllevar problemas de sobreajuste. Eh, Viendo los mapas de Cojonen, digamos que su uso aislado pues haría que el análisis fuera muy limitado. Entonces uno se potencializa mucho el uso de estos combinándolo con técnicas de predicción de clúster. Normalmente lo que se ve en la teoría es que se hace la predicción con el mapa autoorganizado y luego se usan otras técnicas de clusterización para afinar el número de clústeres y de qué manera se quiere realizar estos estudios. Esto normalmente se usa en los casos que se revisaron. El entrenamiento y la representación de los resultados obtenidos es un poco compleja cuando se tienen muchos datos. Por eso se hizo uso de las técnicas de interpretación de resultados como fue CHAP. Seguramente hay otras y tienen librerías y permiten y hay otras librerías que permiten hacer eso. Pero esto tiene el poder interpretar los datos con ese tipo de metodologías permite caracterizar los individuos en cada uno de los clústeres y mirar si las conclusiones a las que se llegan con estos ejercicios se pueden extrapolar y hacer implementaciones en el mundo real que permitan tomar las decisiones sobre los programas y proyectos que se deben implementar en cada una de las zonas de la ciudad. Digamos que lo que sigue es combinar estos resultados con alguna herramienta de georreferenciación para que me permita evidenciar primero la coherencia de los resultados espacialmente hablando y luego mirar si hay una coherencia, pues, digamos que todo, cómo se ubica la gente y que no queden clústeres demasiado aislados que sean parecidos. O sea, eso es lo que se debe hacer para la financiación de la tesis, es combinar esto con una herramienta de georreferenciación que me permita visualizar sobre el mapa de la ciudad dónde están ubicados cada uno de esos clústeres o los individuos que pertenecen a cada uno de esos clústeres y mirar si esa agrupación pues concuerda con algunas de las metodologías como la estratificación, las UPZ, ese tipo de cosas podría ayudarme a darle validez a esas metodologías o en definitiva, mirar de qué manera las implementaciones de aprendizaje profundo pueden generar
un nuevo instrumento de división de las ciudades y de esta manera hacer más eficiente el uso de los recursos. Eh, pues, esa es la presentación y las conclusiones del trabajo que se desarrolló. Cualquier pregunta pues, se solucionará en la estructuración final de la tesis de grado de la maestría, que pues pretende ir un poco más allá con estos análisis. Este trabajo principalmente está orientado a darle cumplimiento al proyecto final de la materia de Deep Learning, y estas son las conclusiones a las que se llegaron. Muchas gracias.